Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a la fiesta como era costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Pensando que iba en la caravana, anduvieron una jornada buscándole entre sus parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su sabiduría y de sus respuestas. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el de los hijos a los padres. No sea que yo hiera la tierra con maldición. Al verlo se maravillaron, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que en los asuntos de mi padre debo estar? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Millones de cristianos hemos celebrado este acontecimiento tan grande, tan maravilloso, de un Dios que por amor se ha encarnado, se ha hecho presente, se ha hecho como uno de nosotros. Es lo que llamamos Navidad. Y hoy la iglesia nos invita no solamente a mirar a ese niño que ha nacido, sino también a mirar a sus papás, a mirar la figura de San José y mirar la figura de la Santísima Virgen María. Y a esta festividad la iglesia la ha denominado la fiesta de la Sagrada Familia. Es decir, una familia santa. Pero no pensemos que por ser santa está exenta de todas las dificultades, de todos los peligros. Desde los comienzos de su nacimiento hemos visto que es una familia que enfrenta problemas, que enfrenta dificultades, pero sin embargo sigue siendo una familia sagrada, una familia santa. Porque el problema no está en tener dificultades, tener problemas, sino saberlos enfrentar. En la narración que acabamos de escuchar se nos presentan varias interrogantes, pero las 2 primeras interrogantes serían, por ejemplo, ¿cómo es que San José y la Virgen no se hayan dado cuenta que su hijo se quedó en Jerusalén? Esa sería la primera dificultad. Y la segunda interrogante sería, ¿cómo es posible que el niño se haya quedado sin avisarle a sus padres? Antiguamente, ante estas interrogantes, la gente decía, es que había una caravana para los hombres y otra caravana para las mujeres. Entonces San José pensó que como su hijo era muy apegado a su madre, la quería tanto, probablemente iba con su madre. Mientras que la madre pensó, bueno, ya casi es un hombrecito, a lo mejor le da pena venir conmigo, a lo mejor andará con su padre. Cuando se dieron cuenta que ni con el uno ni con el otro. Eso después se desmintió porque resulta que no ha habido nunca 2 caravanas. Siempre había sido una única caravana, un único pueblo que iba a Jerusalén y un único pueblo que regresaba. Con estas interrogantes comenzamos a entender que el evangelista San Lucas no nos quiere narrar un hecho histórico como tal, sino que nos quiere narrar un acontecimiento teológico, dándonos un mensaje precioso para cada uno de nosotros. Veamos entonces. Primero, la ley prescribía que se debería ir a Jerusalén al menos 3 veces al año, es decir, en 3 peregrinaciones. Las 3 peregrinaciones serían la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las cabañas o la fiesta de las tiendas. Aquí nos indica que esta familia era una familia muy cumplidora, muy respetuosa, porque suele decir todos los años iban a la fiesta de la Pascua. Una familia que realmente trata de cumplir la ley, lo que prescribe la ley. Segundo, se nos dice también que cuando el niño Jesús tenía 12 años fueron en una peregrinación. La ley obligaba
a ir en peregrinación a todo niño mayor de 13 años. Aquí nos indica que estos padres son tan devotos que ya están formando, ya están educando a sus hijos para que cumplan con los preceptos y obligaciones que le estaban mandadas. Ellos no esperaron a que él cumpliera los 13 años para llevarlo al templo. Muchas veces nosotros esperamos que cumpla cierta edad para determinada cosa. Aquí se ve entonces ya la devoción, la fe, la convicción y la religión de esta familia que desde los inicios comienzan a encauzar a su hijo para que comience a cumplir las normas y prescripciones que ha dado la ley. Y tercero, lo que nos quiere indicar el evangelista San Lucas es que a lo mejor esta familia, sus parientes y amigos, están convencidos que Jesús va a seguir el mismo camino. Y aquí vemos, el evangelista nos quiere decir que efectivamente Jesús no va a seguir el camino y la tradición de sus padres, parientes y amigos, sino que él va a seguir un camino totalmente distinto. Por lo tanto, el mensaje del evangelista es claro. Aquel adolescente que está por convertirse en adulto seguirá un camino totalmente distinto a aquel que siguen sus padres. Seguirá un camino distinto a aquel trazado por los hombres. Sin duda, seguirá un camino trazado por Dios. Luego pasamos al templo. En el templo hay características importantes. Generalmente el rabino era el que se sentaba. Sus alumnos eran los que escuchaban con atención. Aquí vemos al contrario. Es Jesús, un niño sentado en el puesto del rabino. Y los rabinos pareciera que fueran sus alumnos quienes están escuchando y preguntándole a Jesús. Lo que nos indica ya que Jesús es el Mesías. No el que ellos esperaban, sino el que tenía que venir. ¿Y cuál es la reacción de los escribas, de los maestros, de los doctores de la ley? Una actitud de admiración. Se maravillaban, pero este maravillarse no parece que fuera un maravillarse positivo, sino al contrario, un maravillarse negativo por las preguntas que solían hacer. Aquel niño los desconcierta totalmente porque los está sacando de las respuestas tradicionales que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Otros que se sorprenden ciertamente son sus papás, la Santísima Virgen María y San José, pero la sorpresa de sus padres es totalmente distinta a la sorpresa de los maestros, de los rabinos, de los doctores de la ley. Ellos se sorprenden por la respuesta que Jesús está dando y estos padres se sorprenden por la actitud que ha tenido aquel muchacho de no haberles pedido permiso y de la forma tan tranquila que ni siquiera les pide excusa por haberse quedado allí en Jerusalén. Estos padres quedan maravillados, pero aunque no entienden la nueva novedad que tienen frente a sus ojos. Ahora pasamos a la respuesta de Jesús a sus padres. Jesús le hace dos preguntas. ¿Por qué me buscan? Pareciera que no tuviera lógica. ¿Cómo no van a buscar unos padres a unos hijos? Pero aquí San Lucas nos quiere dar a entender que Jesús no se deja encasillar, no se deja capturar. Él tiene un plan distinto, totalmente fuera de lo tradicional. Y es la pregunta que deberíamos hacernos nosotros hoy. ¿Por qué buscamos a Jesús? Esto nos ayuda a entender que el ambiente de la familia es propicio para que nazca un niño y para que crezca, pero no para atarlo toda la vida. Llega el momento en que cada hijo debe abrirse camino, tiene que alejarse para seguir el plan o el proyecto de Dios que tiene para cada hijo de Dios, para cada persona. Por eso hoy, al celebrar el Día de la Sagrada Familia, lo primero que tenemos que pensar que la familia es el lugar adecuado, propicio para nacer, para crecer. Y los padres justamente tienen que preocuparse por la salud de sus hijos, tienen que preocuparse por la instrucción, tienen que preocuparse también por su profesión, pero sobre todo tienen que preocuparse por la cercanía, por la identidad, por el conocimiento que los hijos deben de tener de Dios. Por eso las familias deben preocuparse por enseñar, educar y sembrar valores en los niños. Esos valores cristianos, morales, para que el niño tenga el deseo y la aspiración de querer imitar al mismo Jesús de Nazaret. Hoy, Día de las Sagradas Familias, pido a Dios que bendiga tu hogar, que bendiga a tu familia, a cada uno de los miembros de ese hogar y que allí siempre reine lo que es la armonía, lo que es la paz y lo que es el entendimiento. Padre de familia, madre de familia, pídele a Dios que te ilumine para saber cómo guiar y conducir a esos hijos que Dios le ha encomendado. Que Dios bendiga tu familia.